El Señor manda a escudriñar las Escrituras, a estudiarlas mejor, para ver cómo es que es, para ver qué es lo que ellas enseñan. Porque a los judíos les parecía que en ellas tenían la vida eterna, pero el Señor les dijo, ellas lo que dan es testimonio de mí. Amén. Hay gente que cree que la salvación está en adorar algún objeto, en este caso las Escrituras, que en Israel las tenían como, bueno, como cosas muy sagradas que son, pero no como para estudiarlas bien, sino para adorarlas o tenerlas como un objeto supersticioso, como un amuleto, como algo así. Entonces el Señor le dijo, ellas lo que dan es testimonio de mí. Al leer las Escrituras aprendemos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Esta mañana vamos a tener este versículo a la mano, recordándoles que Dios siempre ha hablado por su palabra. Generalmente Él habla por su palabra, aunque también Él lo hace por revelaciones y sueños. Dios nos ha revelado algunas veces cosas importantes. Han habido sueños muy significativos y puede haberlos. Dios puede hablar por señales, por sueños, por revelaciones. Pero la vida cristiana no puede ser direccionada por sueños. No, pues para eso está la palabra de Dios, la enseñanza. ¿Me explico? Eclesiastés 5:7, espero que lo vean. Yo no voy a decir que no se manifieste el Señor también con sueños, con revelaciones, por señales. Dios le habla a uno en diferentes maneras. Pero no podemos permitir que nuestra vida cristiana sea direccionada o dirigida a peso de revelaciones y de sueños. No. Para eso tenemos la palabra de Dios que nos enseña, ¿cierto? Porque los sueños muchas veces pueden equivocarse. Dice la palabra de Dios, ya lo tienen, ¿verdad? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Yo dije que sí hay revelaciones y hay sueños que son de Dios, pero nada puede superar la palabra de Dios. Hay que aprender de la palabra de Dios, escudriñarla para que veáis, La vida cristiana debe estar dirigida por la palabra de Dios. Y no solo la vida cristiana, todos y los cielos y la tierra, el universo, fueron hechos por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más grande que ella? ¿Qué cosa más grande? Nada. En cambio, las personas que se basan en sueños y revelaciones y profecías se vuelven como petulantes. Se creen que son el elegido de Dios, el iluminado, y ya no le obedecen a ese ni al pastor, ni a la enseñanza, porque ellos son los que Dios les revela. Han habido casos donde creyentes que viven de revelaciones quieren mandar al pastor y han tenido que ponerle mano a eso, porque han habido grupos de profetisas y profetas de revelaciones y han querido como mandar en la congregación porque abundan. ¿Cómo que dice el verso? Léanmelo. La vanidad, abundan las vanidades y las muchas palabras. Como que a mí sí me usa Dios, a mí sí me revela. Y se levantan hasta contra el pastor y quieren mandar al uno y al otro a los comités, ponerles normas porque Dios les reveló. Eso no es permitido. Que en una circunstancia difícil Dios le hable a uno en un sueño, en una revelación, vale. Amén. Puede suceder, porque yo he oído la voz de Dios, pero en circunstancias muy difíciles. Y he entendido que sí es la voz de Dios, no que yo me imaginé, que me pareció, que yo pensé una cosa y digo que Dios me la reveló. Que yo soñé un sueño y a todo le doy significado de profecía. No, es que cuando Dios habla eso sí es muy grande y muy diciente. Amén. Pero no podemos nunca echar por debajo la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Está claro eso, verdad?
interesante del versículo que leímos en San Juan es que nos manda a escudriñar la palabra, las escrituras. Ahí nos manda a escudriñar, el mismo Señor, escudriñarla. Amén. A escudriñar la palabra. Y debemos entender que escudriñar es mucho más que leerla. Es mucho más. Cuando se habla de escudriñar se trata de una lectura bien concienzuda, analítica. No es solamente leerla, sino analizarla, meditarla y por qué no orar y pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele. Amén. Amén. Meditando lo que estamos leyendo. Entonces, son dos pasos, leerla y analizarla. Porque cuando la persona analiza las escrituras, entiende cosas preciosas. Amén. La Biblia es el libro más importante y más leído en el mundo, comprobado. También está comprobado que es el libro más traducido a los idiomas del mundo, por no decir que a todos, porque todavía hay idiomas y lenguas en las que están todas traduciendo. Los guayú están trabajando hace años. Ahí hay un hermano que se entregó con nosotros, el hermano Ramón Uriana. Él llegó a la iglesia segunda de Maicao, que no sabía casi nada de castellano, pero un jovencito y empezó. Es profesor allá en Tomarrazón y es una de las personas que llevan a Loma Linda, creo que llama eso por allá, a que les enseñe guayú porque están traduciendo la Biblia en guayú. Creo que hay un personal trabajando aquí en la tierra de los Arhuacos que han venido. Ahí venía un señor cuando yo estaba en la tribu y ese señor, un gringo, se ponía gorro, vestido de indio, abarcas, mochila y duraba meses con ellos por ahí aprendiendo para traducir la Biblia. Y así alrededor del mundo se ha trabajado ingentemente para que la Biblia sea traducida a la mayoría de idiomas y lenguas del mundo. Entonces, comprobado que la Biblia es el libro más traducido en la tierra, por todas partes. Bueno, estoy hablando de la palabra de Dios y yo creo que la palabra de Dios está consignada en la Biblia. Amén. Amén. Entonces dije que se trata entonces de una lectura. Escudriñar es estudiarla, analizarla, comparar una con la otra, un pasaje con el otro, para poder entender lo más que podamos. Porque la palabra de Dios es grande, muy profunda. Yo haciendo este análisis me di cuenta que muchas veces nosotros no sabemos, bueno, el porcentaje que entendemos es para ser salvos, gracias a Dios. Pero esto es muy grande, más que lo que nos imaginamos. Amén. Entonces meditarla en oración, analizándola con todo el corazón para aprender de ella. Entonces la Biblia es el libro más traducido, más leído en el mundo, donde los científicos, matemáticos, físicos, periodistas e historiadores que se han ocupado de ella han quedado sorprendidos, han quedado asombrados, han quedado estupefactos, aunque no sean religiosos, no sean evangélicos ni nada, pero se ponen a analizarla, a estudiarla, a hacerle estudios profundos, hermanos, y se quedan asombrados. Ahora, los que hemos tenido revelación de Dios, hemos entendido la parte que nos corresponde para ser salvos. Y cuando entendemos la palabra de Dios, nos quedamos maravillados. Uno se pega unas enamoradas de la Biblia. Digan gloria a Dios. Yo era un muchacho de 14 años cuando me entregué al Señor, pero el Señor me llamó con poder. Y yo me pegué una enamorada de las Escrituras, hermano, que se acostaban los demás y yo quedaba leyendo. Madrugaba y dejé algunas ocupaciones, algunas costumbres que tenía por ponerme a leer todos los días, hermano. Noche y mañana y todo lo que me quedaba a leerla. Hermano, en poco tiempo me leí toda, diciendo un muchacho. Toda me la leí de Génesis a Apocalipsis. Otras veces la he leído, pero esa vez la agarré porque me llegué fue con hambre, así como el que come pan caliente. Yo llegué con hambre de leerla. Y qué bonito es eso, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Amén. Gloria al Señor. Quizás nosotros muchas veces no tenemos conciencia plena del gran tesoro que tenemos en las manos. De esto, vea.
Muchas veces, hermano, no tenemos conciencia plena del gran tesoro que tenemos en nuestras manos. Ese tesoro es la palabra de Dios. Y nos hemos acostumbrado ya rutinariamente a llevar la Biblia, a traerla, a guardarla en la mochila o allá en el atril o allá en el, ¿cómo se llama? En la repisa. Y ya es un libro común en la casa. Pero es la palabra de Dios, es algo grande, es un tesoro. Digan gloria a Dios. Es un gran tesoro. Ni las diamantes, ni las esmeraldas, ni ninguna piedra preciosa, ni ninguna otra cosa valiosa del mundo se puede comparar con lo que vale la palabra de Dios. Vamos a hacer este análisis esta mañana con conciencia. Olvídese de lo que sea y olvídese de sermones bonitos y de todo eso, y vamos a analizar lo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos en la mano? ¿Qué es lo que tenemos en la casa? ¿Qué es lo que cargamos en la mochila? Siempre que tengamos nuestra mochila o bolso, ahí le echamos. ¿Qué es lo que cargamos ahí? Ahora en los celulares, en la Biblia electrónica. Ahora, más fácil. Amén. Amén. Ya entonces ya la gente de hoy ya está dejando de cargar la Biblia en la mochila. A veces hasta para el culto se vaya la gente. Claro que a mí me gusta cargar mi librito. ¿Será porque soy de la generación vieja? Yo no sé. ¿Ah? Vea usted. Decía un señor allá en Pueblo de Ellos, papá del hermano Julio de la Hoz. Decía, el viejo no era creyente. Decía, compa, usted ve los evangélicos con una mochila cada uno y uno dice, esa gente tiene plata. Con su mochila terciaria dice, esa gente tiene plata. Y le va a buscar la mochila, compa, y lo que tiene es puro libro viejo. Era la Biblia. Pero ese libro viejo es un tesoro. Es una riqueza, es la palabra de Dios, sencillamente. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un científico famoso del mundo, de fama mundial, dijo, hablando de la Biblia, se trata del libro más leído del mundo. Solo que no nos habíamos percatado de su verdadera naturaleza. Este libro tiene secretos ocultos que ni aún nosotros los evangélicos hemos entendido. Es más de lo que nosotros pensamos que ella es. Mucha gente, y nosotros muchas veces pasamos inadvertidos y no entendemos mucho qué es lo que cargamos ahí. Porque esto vale mucho, es el tesoro más grande de la vida. La Biblia, la palabra de Dios. Amén. Qué bueno tener conciencia de eso. Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Digan el resto. Y lumbrera es a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, para los que quieren anotar. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera es a mi camino. La palabra de Dios es lo más grande que puede haber. Gloria a Dios. La palabra de Dios es luz que alumbra el entendimiento. El entendimiento del cristiano y todo el que la lee, para que no ande en la oscuridad, porque no se debe andar en la oscuridad teniendo nosotros la luz de la vida, que es la palabra de Dios. Y vamos a mirar la palabra del Señor en el Salmo 19. Lo miran o lo buscan en su Biblia, porque ahí encontramos algo maravilloso. La palabra de Dios es luz que alumbra el entendimiento del cristiano. 19, 7 y 8 dicen estos versos, yo los voy a leer. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué pasa? Hace sabio al sencillo. Una riqueza tan grande, hermano, y que uno pase 1 o 2 semanas o un mes sin leerla. No es justo. El 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Le abre los ojos a la gente porque uno en el mundo está en tinieblas. El Señor dijo, déjalo, son ciegos, guía de ciegos. El mundo está así. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero esta enseñanza de la palabra de Dios le alumbra los ojos. Amén. Amén. Puede ser muy intelectual, puede ser un científico, puede ser una mente muy deslumbrada, pero si no tiene conocimiento de la palabra, está en tinieblas. En tinieblas. Amén. Entonces dice la Biblia que alumbra los ojos. Es la palabra de Dios. Para que esto ocurra, para que nos dé sabiduría y nos alumbre los ojos, hermano, hay que leerla. ¿Sabe? En síntesis, ¿qué pretendo esta mañana con la enseñanza? Hombre, fomentar la lectura de la Biblia, que me asalta la idea que mucha gente ni lee la Biblia. Y no es solamente leerla, analizarla. Acompáñenme en eso esta mañana, ¿les parece? No estoy interesado en predicar un sermón escandaloso, bonito, hermoso, ni nada de eso. Que entendamos que debemos volver los ojos a la Biblia y estudiarla más. Más. ¿Por qué? Por algo que les voy a decir más adelantico. Amén. Hay que estudiar la palabra de Dios, hermano. Yo quisiera con toda mi alma como despertar ese sentir, ese deseo, porque vuelvo y digo, me asalta la idea que hay mucha gente que tiene la Biblia guardada en la mochila y poco la leen. Y hay cosas ricas en la vida, es leer y analizar la palabra de Dios. Amén, digan gloria a Dios. Para que nuestros ojos sean alumbrados, hay que leerla. 1, hay que estudiarla o escudriñarla. 2, y hay que meditarla diariamente. Meditarla. ¿Oyeron 3 pasos? Leerla, estudiarla y meditarla. Son 3 pasos importantes que debemos tener en cuenta. Hay que leerla y estudiarla y meditarla para que nuestro camino y nuestro entendimiento estén iluminados. Vamos a leerlo, 119, Salmo 119, porque en realidad la palabra de Dios es la que alumbra nuestros ojos. El verso 97, ¿lo tienen? Oh Jehová, no, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo le parece ese salmista? ¿Ah? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La palabra de Dios da sabiduría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A los discípulos les decían, esta gente de dónde sabe tanto si son hombres del vulgo. Del mismo Jesús decían, y él no ha estado en las universidades. ¿A dónde estudió tanto? ¿Por qué lo oímos hablar así? Y hemos oído hermanos en la iglesia que a veces no saben ni leer, pero aprenden, estudian, oyen la palabra. Hermanos, y los oímos hablar con una sabiduría tremenda. Una vez yo hablaba con un joven que era seminarista, estaba estudiando para cura. Y cuando tenía vacaciones regresaba al pueblo, ya era cura, ya hacía misa y todo. Y comencé a hablar con él y hable, y yo era un pelado. Y él era pichón de cura, decían la gente allá. Y cuando empecé a hablarle de la palabra, porque era ungido con el Espíritu Santo, habla bonito, hermano, habla. Se oye, se entiende. Gloria al Señor. Y yo le decía, hablando de los ídolos, es que ustedes para recordar a Dios tienen que ponerle una pintura, pintarle el Dios. Nosotros no, le dije, nosotros no necesitamos pintura, ni semejanza, ni cuadros, ni ídolos. Nosotros leemos la palabra de Dios como la leía el salmista. El salmista dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Nosotros no nos inspiramos en imágenes.
Nos inspiramos en Dios, en el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay. Cuando miramos la gloria de Dios en lo que nos rodea, con eso basta. Yo le estaba explicando a él eso, que nosotros para buscar a Dios no necesitamos que nos lo pinten. Y me dijo el cura, hombre, lo que pasa es que ustedes se quedó cortico. Lo que pasa es que ustedes leen mucho esa Biblia, ustedes saben de memoria esa Biblia. Y no estaba equivocado, porque esa Biblia es la que nos ha hecho sabios. Eso da sabiduría, entendimiento, revelación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Revelación. Entonces, nuestro entendimiento es iluminado por la palabra. Debemos ser, yo estaba estudiando, hermano, y pensando que nosotros debemos ser como los músicos o como los deportistas, que para responder a un compromiso se someten a una disciplina de ensayo todos los días, a veces por largas horas, ensayando. El que va a cantar en un escenario, en algún lugar público, el que va a un certamen, se prepara, hace ejercicios. Bueno, ya nosotros sabemos cómo son los ensayos de esa gente. Eso es diario y por largas horas. Yo creo que nosotros debemos leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Deberíamos ponernos la meta que no pase un día que yo no lea la Biblia. Debiéramos ponernos esa meta. ¿Cuántas veces a la semana la lee usted? ¿Cuántas veces a la semana leo yo la Biblia? Para mí ese ejercicio debe ser diario. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, vamos a hablar aquí con conciencia y cada uno vamos a analizarnos y acusarnos. Muchas veces la tele y las redes sociales ocupan ese espacio precioso que le corresponde a la palabra de Dios. Muchas veces. Y por lo general, eso ocurre con la complicidad de uno mismo. Porque yo puedo apagar ese televisor y dedicarme a leer la palabra de Dios. Yo puedo enchufar y guardar el celular un ratico y voy a estudiar la palabra del Señor. Ahora, como dice el hermano, hasta en los mismos aparatos electrónicos, ahí está. ¿Ah? Sí, eso es lo que estamos diciendo. Pero vamos a aprender, vamos a despertar, vamos a aceptar que el Señor quiere que mejoremos eso. ¿Quiere o no quiere? Yo creo que Dios quiere. Yo lo veo a ustedes como con la cara un poco larguita. Porque de pronto el tema no sea pero yo no sé, sentí eso, decirlo. Amén. Amén. Porque el diablo se está robando nuestro tiempo. Se está robando los espacios mejores que se le deben dedicar a Dios. Amén. Y nosotros somos cómplices. Hay una pregunta muy importante en la Biblia que dice: ¿con qué limpiará el joven tu camino? Y la respuesta es muy apropiada: con guardar tu palabra. Otra vez: ¿con qué limpiará el joven su camino? Digan, respondan, hermano. Pero no solo la palabra de Dios limpia el camino de los jóvenes, sino de los viejos también, hermano. Y de las viejas. Amén. Dice el Señor: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia, barre. Yo no me había entregado al Evangelio todavía, pero en la casa comenzamos a leer la Biblia católica. Y a partir de que comencé a leer la Biblia, comencé yo a sentir respeto. Ya a la edad de 14 años ya yo fumaba cigarrillo. Y ve afuera con eso, qué miedo. Hablaba grosería, afuera. Cuando yo llegué a la iglesia, que me entregué, ya la palabra me ha limpiado. Hay hermanas que viven con su esposo inconverso. Y hay señores que son respetuosos, aunque no se hayan entregado. Y también la Biblia dice que por causa del hermano o la hermana que es creyente, los hijos son santificados también. Así que la palabra limpia. Con el hecho de que la persona comience a estudiar la palabra de Dios, comienza a notar un cambio en su vida. Comienza a mejorar su actitud. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Uno que le dé la gloria al Señor. Esto nos da una alegría, esto nos despierta, esto nos impacta, nos toca. Digamos gloria al Señor, nos toca. Aleluya. Entonces, ¿con qué limpiará? Salmo 119:9. Anótenlo si quieren hacerlo. Con guardar su palabra. Y oigan lo que voy a decir. El estudio de la palabra de Dios enriquece el entendimiento. ¿Me oyeron? Hermano, hermana, joven, jovencita. No hay cosa más gloriosa que leer la Biblia, más que todos los inventos y que todas las cosas modernas. Estoy seguro que sí. El estudio de la palabra de Dios enriquece el entendimiento. Voy a hablar con los que entienden esto. Endulza la vida. Endulza uno. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia con lágrimas? Ha habido que apartarla a un ladito porque le caen las lágrimas a la página. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Leyendo la palabra de Dios, la ha tenido que apartar a un ladito para que no le caigan las gotas de lágrimas. Porque endulza la vida. La palabra de Dios endulza. Yo creo que los que no leen la Biblia se están perdiendo de un manjar muy grande, de algo muy precioso. Y yo quisiera fomentar en toda esta amada iglesia, en todos los que hay aquí presentes, el deseo de leer la palabra, de estudiarla, de analizarla, de gozarnos. La palabra de Dios tiene profundidades que a veces desperdiciamos. Cosas profundas y maravillosas. Cosas grandes. Digan gloria a Dios. El estudio de la palabra del Señor. Dije que el estudio. Primero dije la lectura, pero ahora digo el estudio de la palabra de Dios. Enriquece el entendimiento. Endulza la vida. Y deleita el espíritu. Oigan bien, deleita. Deleita uno, el espíritu lo deleita. Amén. Amén. Qué documental, ni qué novela, ni qué película, ni qué nada. Es lo más preciado de la vida. El tesoro más grande de la vida. Deleita el espíritu. Aleluya. Pero Satanás siempre ha querido cambiarnos estas ricas bendiciones por la bagatela de la ciencia moderna. Si nos dejamos, nos roba. Porque esa es la idea de él, esa es la intención de él. Si nosotros nos dejamos, amén, a Satanás no le conviene. Quiere cambiarnos esos espacios, esas bendiciones, eso de endulzar el espíritu, eso de enriquecer el entendimiento. El diablo quiere robarnos eso por una película. ¿Y cuántas veces usted dice, voy a orar? Antes de acostarme a orar, pero está mirando la televisión. No estoy hablando de pecados, ¿no? Pero dice usted que hay tramas del diablo. Y de pronto algo que le interesó y se queda así. Ganas de zafarme porque voy a orar, pero presentaron algo que me llamó. Ahí está la batalla. ¿Qué hace? ¿Se queda mirando la película o la presentación o es capaz de irse a orar? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? El diablo quiere robarte los espacios, los momentos. Yo quisiera decirle a la amada iglesia del Señor, a jóvenes y ancianos, a todos, estudia la palabra. Ora a Dios con profundidad, dedica tiempo a orar. Ora con profundidad, no te dejes robar. Satanás es ladrón. Él quiere oscurecer tu mente, tu entendimiento, robándote los mejores espacios. No te dejes robar. Si alguno no lo entiende hoy, puede ser que más adelante lo entienda, lo recuerde. Lo que le estoy diciendo esta mañana en el nombre de Jesucristo, que aunque no le levante aplausos, lo hago con un sentir de ayudar a alguien que tenga un encuentro personal con Dios para que su vida cristiana se desarrolle, para que su vida cristiana crezca, porque la palabra de Dios es como una llovizna, es como un aguacerito
que le cae a las plantas y las hace crecer. ¡Aleluya! Es el fertilizante que hace que nuestra vida espiritual crezca, que nuestra vida cristiana desarrolle. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla. ¿Sabe, hermano, que es bueno apartar tiempo para meditar? Cuando uno empieza a meditar en Dios, en su palabra, a leerla, comienza como a meterse en un mundo diferente. En un mundo que para muchos está vedado. Ese mundo es para la gente que se mete en el Espíritu. Amén. En oración. Pero ahora parece que no, que nos queda poco tiempo para meditar en ella. Que meterse en oración y en lectura de la palabra de Dios enriquece la vida. Amén. Y hablando de la oración, yo pienso que la oración son momentos sagrados para uno hablar con Dios. Me van a perdonar una cosa que voy a decir si no les gusta. Si no les gusta, yo no soy culpable. Porque uno tiene que decir lo que siente y lo que uno cree, así como uno lo cree. Pero a mí me da preocupación que cuando, hermano, vamos a orar, nos ponemos toda la congregación en pie, y entonces viene el hermano a levantar el canasta de los diezmos, y viene el otro a decirle al músico que cante, o que no cante, y viene el otro que va para el baño, en el momento de orar. Parece que al momento de la oración no le hemos dado importancia y somos irreverentes en ese momento. Yo creo que si vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué vamos a hacer? Hablar con Dios. Eso creo yo, no lo voy a obligar a que crean. Ustedes discúlpenme si los atropello. Ustedes verán. Pero yo para mí, yo creo que el momento de la oración es el momento de la oración. Y no tengo que estar caminoteando ni saliendo para ninguna parte. Amén. Yo para ir al baño no necesito esperar que ustedes pongan a orar para yo escondido ir. No tengo nada que esconderme. Yo voy a mi baño si necesito ir. Si es verdad que necesito. Porque si es por andar caminando por allí, Dios sabe. Dios lo sabe. Pero a mí me preocupa, no sé. Estamos orando y a veces hasta el hermano hablando al otro. Y usted orando. Hombre, ¿qué es eso? Esperé que termine de orar. Y cuando termine de orar, hermano Levi, me le acerco y le digo lo que le voy a decir. A mí me parece irreverencia en la oración. No sé ustedes, perdón. Dije que uno dice lo que siente. Amén. Amén. ¿No les parece que el momento de la oración es un momento sagrado? De respeto, de reverencia. No los voy a someter a nadie, uno no somete aquí a nadie. Hagan la consideración. Amén. Entonces, leer la palabra de Dios, estudiarla y meditarla en oración es algo grande. Gloria a Dios. Por eso ese descuido que a veces ocurre en la vida cristiana empobrece la vida espiritual. Trae frialdad espiritual. Carencia de milagros. Y escasez de dones espirituales. Esos descuidos hacen que el nivel de espiritualidad del cristiano no se va a descarriar ni se va a ir al mundo, ni no, pero lo ve uno que ya un poco así como Marchito, ¿verdad? Como Paco. Se va marchitando la vida espiritual. ¿Por qué? Porque comenzamos a dejar de un lado aquellas cosas bellas que nos dio el Señor, aquellas cosas lindas que nos dio inicialmente por la bagatela de la ciencia moderna. Por estar metidos todo el tiempo en lo que tiene menos importancia y dejamos lo más importante a un lado. Amén. Amén. El uso indiscriminado, sin analizar las cosas, indiscriminado de la tecnología, enfría espiritualmente al cristiano. Enfría. Dije que el uso indiscriminado. No dije el uso. Dije el uso indiscriminado enfría espiritualmente al cristiano. Y máxime si se vuelve adicto a la nueva droga o a la droga de hoy que es la pornografía, que emboba. No solo a los jóvenes, sino a los viejos también y hasta las mujeres mayores. Hemos encontrado esposas de hermanos hablando con supuesto amigo, compartiendo y chateando con personas que no saben ni quién es, que no saben si al otro lado de
De la línea, ¿quién está? Dolorosamente. Hogares perdidos por eso. Muchachos entregados a eso. Muchachas adictas. Es una droga. A la pornografía. Yo te aconsejo, hermano y hermana. Joven y jovencita. Húyele a eso. Te daña. Te daña, te enfría, te acaba. Y te puede hacer ir por mal camino cualquier rato. Así que esas cosas, dice la Biblia, el Señor dice, huid de la fornicación. Huid de esas cosas. La pornografía es un vicio para muchos, una adicción, como cualquier droga o peor. No te internes en esos lugares porque te puedes perder, joven, jovencita. Busca a Dios con alegría. Llénate de Dios. Digamos gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios y escudriñemos su palabra como Él nos ha ordenado, nos ha aconsejado, resplandecerá la luz. Seremos iluminados. Seremos enriquecidos espiritualmente. Digamos gloria al Señor. Digamos gloria al Señor. Aleluya. 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 Cuando la Biblia dice que huyamos de todo, creo que fue a Timoteo que le dijo Pablo, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles. Claro, él lo dijo porque estaba hablando con un joven. Si hubiera estado hablando con un mayor, ¿cómo le hubiera dicho? O con una señora. A ver, ayúdenme a cavilar. Huye de las pasiones, ¿qué? Pasiones de viejas. O pasiones de viejos, que son peores a veces. Huye. Huye. Y en otra parte dice, huye de la fornicación directamente. Estaba escuchando a algunos hermanos diciendo que la palabra fornicación, creo que en griego, es un término que dice porneia. Porneia creo que quiere decir toda clase de aberración sexual. Toda. No solamente vivir con una pareja sin casarse, sino toda clase de aberración, masturbación, ayuntamiento con bestias, con animales. Todo lo que sea sexual, todos esos desvíos están contemplados en la palabra porneia. Todo eso. ¿Y qué es la pornografía? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo diría a los hermanos de esta iglesia hoy, huya de eso. Húyale. Toda persona en su momento está en su derecho de tener su pareja, hombre o mujer. No hay necesidad de estar metiéndonos en esos espacios podridos, inmundos, donde lo que hace es dañar moralmente a la gente y sobre todo a la persona que conoce al Señor, al creyente, que no debe estar caminando por esos sitios, porque tenemos algo muy grande, muy precioso, algo tan bello, algo tan especial como es la riqueza que hay aquí en la palabra de Dios. Esa riqueza espiritual que tenemos en Dios, hermanos, y que a veces se desperdicia porque no tenemos entendimiento. Pero en el nombre del Señor, yo esta mañana quiero decirle a todos, vamos a meternos en el Señor y verá lo glorioso que se vive. Amén. Digamos gloria a Dios. Todavía el que conserva la práctica de estudiar la palabra de Dios, el que conserva esa práctica, Dios le muestra cosas grandes. Dios le habla profundamente en el silencio de su vida. Cuando uno tiene la práctica de leer la palabra de Dios en oración y de estudiarla y analizar estas cosas, uno entiende, hermano, cosas grandísimas. Si tenga 100 años esté evangélico, el día que se encuentre con Dios y comienza a analizar las cosas, uno siente como que un mundo nuevo se le abre y empieza a entender, a comprender, y eso enriquece la vida de uno. Y también, de paso, enriquece a la persona que hable con uno, porque uno de lo que tiene da, de lo que uno tiene da, ¿verdad? Entonces, qué bueno es entonces estudiar la palabra de Dios con entendimiento, con búsqueda. Aleluya. A los que tienen esta práctica, Dios le habla, le muestra cosas grandes.
Dios le habla profundamente en el silencio de su vida. Por eso yo digo, qué bueno es conservar el hábito de leer y de estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice el versículo que leímos al comienzo? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas lo que dan testimonio de mí. Amén. Los que estudian leyes, practican o trajinan los libros de leyes, los médicos leen los libros de medicina y así sucesivamente. Pero el que quiera saber de Jesucristo algo cierto, lea la Biblia. Lea la Biblia. Amén. No olvidemos la meditación para permanecer enchufados en Él. Eso de estar conectados con Él libra al hombre de caer en pecado. Amén. Libra a las personas de cometer errores grandes. Porque la persona en un momento de oscuridad, en un momento que pierde la razón, comete cualquier error espiritual o material. Si es cristiano, cuando despierta ya ha caído en pecado. Si no es creyente, hace cualquier mala acción y resulta en la cárcel el día siguiente. ¿Y cuánta gente arrepentida con las manos en la cabeza están en la cárcel por lo que hicieron anoche? Y peor cuando el juez le diga 30 años. Errores terribles. Si usted es un estudiante de la palabra de Dios, si usted es una persona temerosa que busque a Dios, se libra de todos esos percances graves de la vida, de cometer errores, porque la palabra es la luz que alumbra el entendimiento, que alumbra el camino, que ilumina la senda, que le dice a uno por dónde andar y por dónde no. Ambas cosas nos dice, por dónde debe andar y por dónde no debe andar. Este jovencito que está aquí, me perdona que lo tome, este niño que está aquí. La hermana lo traía y me dice, es que este muchachito lo encontramos y lo trajimos al culto y te balearon, hijo. Acá. Acá. Casi te matan. Y yo sin conocerlo, eso ocurrió allí a la entrada. Sin conocerlo, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Eso le ocurre a la gente en el mundo, en el pecado. Pero los hijos de Dios somos libertados de muchas cosas en la vida que ni siquiera nos damos cuenta. Que ni siquiera nos hemos dado cuenta de cuántas cosas nos ha librado Dios por el hecho de ser seguidores de Él. Porque la palabra de Dios nos ha dado inteligencia, entendimiento, sabiduría. Hermano, porque usted es evangélico y no se sienta como la persona menos. Vea, usted siéntase una persona entendida, sabia, tiene la sabiduría de Dios, tiene el conocimiento que muchos catedráticos no tienen, que muchos científicos no tienen, tiene la sabiduría que da Dios. Esta palabra da sabiduría, da entendimiento. Aleluya, créalo. La palabra de Dios hay que creerla. Aleluya. La palabra de Dios no hay que cuestionarla. La palabra de Dios hay que creerla. Los necios, los ociosos cuestionan. Los cristianos no. Los cristianos creemos. Creemos y temblamos. Correcto, hermano. Temblamos a su palabra. Oh, aleluya. Oh, aleluya. La voz de Dios que hace sabio al sencillo, que hace temblar los montes. Aleluya. Digamos gloria al Señor. Digamos gloria al Señor. ¿Qué más queremos? Tenemos la riqueza más grande de la vida. Oh, aleluya. En esta palabra hay alimento espiritual que nutre. ¿Para qué estar comiendo basura en el mundo? ¿Para qué estar sacando de la caneca del aseo en el mundo? ¿Para qué? Habiendo manjares aquí. Muchas veces no sabemos lo que tenemos.
No sabemos a cabalidad. Sabemos que es la palabra y todo, estamos bien siguiendo al Señor. Pero esto es más. Todavía es más. La palabra de Dios es gloriosa. Gloriosa. Amén. Merece que nos quitemos el sombrero, como se dice el dicho. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. No olvidemos la meditación en Dios para permanecer enchufados en Él. Eso libra al hombre de cometer pecados y de cometer grandes errores. Aleluya. Hermanos, me acompañan a leer un versículo. Salmo 104, acompáñenme. Y vamos a saborearla. Vamos a degustar. 104, 34. 104, 34. Espero que lo tengan todos. Para que lo leamos todos a una voz, ¿les parece? Estamos comiendo manjar esta mañana. La palabra de Dios es el manjar más rico de la vida. Capítulo 34, verso 104 es el Salmo. Y el verso es el 34. ¿Lo tienen? Vamos a comernos ese versículo, vamos a saborearlo. ¿Cuántos me van a acompañar a degustarlo? Cuando las cosas están buenas, ¿cómo hace uno? ¿Y si le dan poquito? Bueno, ya lo tienen, 34. Leamos. Dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré. Regocíjate en Jehová. Yo me regocijaré en Jehová. Dulce será mi meditación en Él. Aleluya. 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 Qué lindo es enamorarse uno del Señor. Eso es grande. Y es glorioso. Enamorarse uno de Él. En la meditación descubrimos cosas profundas de Dios que antes no conocíamos. Revelaciones grandes. Amén. Dije que esta buena práctica de leer las Escrituras da provisión al predicador. ¿Me oyeron? Esto de estudiar la palabra y meterse en Dios al pastor, al predicador, le da provisión. Llega al altar con un mensaje. Llega al altar con un mensaje de Dios. Seguro que sí. ¿Pero qué más? Nutre al cristiano raso, al creyente de la iglesia. Lo nutre. La palabra lo nutre. Lo hace andar rectamente. Como dijo el profeta Habacuc. ¿Cómo dijo Habacuc? Hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El cristiano consagrado vuela alto. Amén. Y en mis alturas, ¿por qué no lo leemos? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Habacuc es uno de los profetas que se llaman menores. Hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Satías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. En ese orden. ¿Nahum qué les dije? 3:19, Habacuc. Habacuc 3:19. Amén. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? 19, ¿ya lo tienen? Digan gloria a Dios los que lo tienen. ¿Listos? Jehová, a ver, vamos. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El cristiano consagrado anda, vuela alto. Cuando dice de ciervas es de un venado, de un animalito que corre rápido, que es hábil, que huye del peligro.
Amén. Amén. Esos ciervos, esas gaceras, cuando oyen que huele a león, ¿usted los ha visto? Hace mis pies como de cierva, ágiles para huirle al peligro. Pero hay otros animales que, según la historia y lo que uno ve por ahí, que les huele al tigre y dicen que el burro corre un rato y después se regresa a ver qué era. Dicen así los viejos, ¿no? El burro que sale corriendo cuando siente el tigre. Pero cuando ya corre un rato, como que se regresa a mirar. Chao. Ahí cae. Ese es el pecador. Pero el que es de Dios, vuela, camina como las ciervas y vuela alto. Como los aviones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Andar en el Espíritu es volar alto. Como las águilas. Sí, Señor. Sí, Señor. Digan gloria a Dios. El cristiano consagrado vuela alto. El avión, en sus viajes intercontinentales, cuando toma altura de crucero, se estabiliza más. ¿Por qué? Porque se aleja de la superficie terrestre, que es la zona donde ocurren muchos fenómenos meteorológicos como la lluvia, los vientos y las nevadas. Así que el avión, cuando va en un viaje de esos altísimos, se eleva y hay menos turbulencia, se estabiliza más. Yo creo que eso nos sirve de ejemplo para el cristiano. El cristiano espiritual vuela alto por zonas limpias. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el avión, cuando llega a esas alturas de crucero, usted le pueden servir sopa, le pueden servir café, le pueden servir y no se mueve, agüita y todo, porque está estabilizado. Amén. Amén. Yo lo comprobé en el viaje a Israel. Cuando ese aparato ya coge esa altura, están como si estuviéramos aquí en el salón. Le sirven las cosas, se las ponen ahí y no se mueve el cafecito ni el agüita, porque va alto. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Va alto, va fuera del alcance de las lluvias. Amén. Se aleja de la superficie de la tierra, porque ahí es la zona donde ocurren esos fenómenos meteorológicos, la lluvia, los vientos y las nevadas. Así es el hombre de Dios cuando vuela alto, cuando vuela en el Espíritu, se mueve en espacios libres de peligro, porque volar bajo es peligroso. Anda en el Espíritu en espacios libres, sanos, sin inmundicias. Amén. Porque todo el creyente que ande abajo se lo lleva. ¿Quién? Diablo. El diablo. El depredador. El carroñero. ¿Sabe que es un peligro andar por ahí desnivelado espiritualmente? Eso es un peligro. Pero qué lindo es estar agarrado de Dios. Tener la seguridad en Él. Qué lindo es andar en el Espíritu y volar alto. Amén. El cristiano distraído, anda rastrero, como las moscas, frecuentando espacios inmundos. Por eso se engruda del mundo, como viles alimañas, en el basurero del mundo, buscando allá en la caneca de la basura. Así considero el mundo, la caneca de la basura, buscando ahí, habiendo tanto alimento nutritivo aquí, habiendo tanta bendición en la palabra de Dios. Amén, digamos gloria a Dios. Y pasar medianoche en las redes y los 7 días de la semana y no coger la Biblia para empaparse de Dios, para llenarse de cosas buenas. ¿Me perdonan? Mi intención no es regañarlo, pero es que quiero hablar esto porque es que yo sí quisiera, hermanos, si me acompañan, vamos a leer más la palabra de Dios. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? Vamos a leerla más. Amén. ¿Me acompaña para ponernos un propósito de ir adelante de leer más?
Porque es que la lectura de la palabra de Dios y el estudio enriquecen, hermano, embellecen. Eso al cristiano lo eleva, hermano, eso lo hace crecer. Porque eso es espiritual. Le estoy hablando de las cosas espirituales. La palabra de Dios es espiritual. Dice la Biblia que es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. Amén. El que se conecta con Dios, el Señor le habla. Y no anda rastrero ni vegetando como los omnívoros, sino que anda como las abejas, de flor en flor, cargadas del néctar de las flores. Ese néctar que hay en el Señor, ese dulce, esa dulzura, más que la miel, dulce más que la que destila del panal. Hermano, el cristiano que se agarra del Señor no anda vegetando por ahí. No anda de basurero en basurero. El mundo es un basurero. ¿Me oyeron, hermanos? Jovencitos y jovencitas, óiganme bien. El mundo es un basurero. Un basurero lleno de inmundicia, de bacterias, de muchos parásitos, dice el hermano. No andes por ahí. Puedes coger una infección que te mata. Pero vamos a cargarnos del néctar que destila de arriba. De ese néctar, de esa dulzura que da Dios. Digamos gloria al Señor. Amén, amén. De ese néctar que emana de Dios cuando Él habla en nuestros corazones. Por eso el Señor dice por boca de Pablo: andad en el Espíritu, hermano. Escuchen eso esta mañana. Como si Dios, como si el Espíritu Santo rogara por medio mío esta mañana. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digan gloria a Dios, hermano. Amén. Andad en el Espíritu. Gózate en el Espíritu. Aquí esta mañana hay hombres y mujeres que me están entendiendo, porque son gente que sí han andado en el Espíritu. Que saben, que conocen qué es andar en el Espíritu. Los hay, aquí están los hermanos y las hermanas. Habrá otros hermanos que no entienden mucho esto, pero queremos que tú pruebes el néctar que viene de Él. Pruébalo. Métete en Dios. Y verás tú que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Más dulce. Y que la que destila del panal. Amén. Oh, cuánto amo yo su ley, dijo el salmista. No simplemente el librito de letras negras. No pienses solamente en el librito de letras negras, canzón para algunos. Aquí es donde hay deleites. Aquí es donde hay gozo. Aquí es donde hay placer. Aquí es donde hay dulzura. Amén. Vamos a fomentar entre nosotros un poco más la lectura de la Biblia. Aunque nos toque poner el aparatico aquel a un ladito un rato. Amén. Amén. ¿Les parece la propuesta? Es una propuesta que les tengo a los santos de la iglesia aquí. Jovencitos y jovencitas y ancianos. Vamos a dedicarle a Dios un poco más. Vamos a poner el aparatico aquel a un ladito y vamos a buscar más y a llenarnos de la palabra de Dios, y verá que su vida se enriquece en Dios. Amén. Amén. Los que quieran hacer ese compromiso con Dios, no conmigo, voy a pedirles que se pongan en pie. Si vas a trabajar a las 4, levántate a las 3:30. ¿Cuántos vamos a leer más la Biblia? A ver. ¿La quieren levantar conmigo? La Biblia no es un ídolo. A los judíos pensaban que ellos se salvaban con tenerla guardada. No es un ídolo la Biblia, pero sí la reverenciamos, sí tenemos entendimiento que esta es la palabra de Dios. Alégrate y gózate en ella. Sí. Y yo tengo por último para decirle, hermano, hermana, gózate en el Espíritu.
Métete en el ambiente espiritual. Métete en Dios y verás que Él te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te revelará cosas maravillosas y hará que tu vida cristiana sea una vida que vaya creciendo, que desarrolle, que aumente espiritualmente y en todos los aspectos. Gloria a Dios. Vamos a hacer ese compromiso y vamos a crecer espiritualmente. Aleluya, aleluya, aleluya. El diablo quiere robarnos los mejores momentos, pero le vamos a salir al paso. En el nombre de Jesucristo le vamos a salir. Amén. No podemos dejarlo que siga haciendo lo que le dé la gana. Hay poder en el nombre de Jesucristo. La iglesia ha crecido en todos los ambientes de las épocas del mundo. Y la iglesia debe seguir creciendo en la época más moderna que venga. La iglesia es la iglesia. Levante la mano conmigo. Señor, te damos gracias